Antes de empezar, toma un momento para acomodarte. Respira despacio. Deja que el ritmo del día vaya quedándose atrás, como si se deshiciera en el aire. Aquí, en este espacio, no hay prisa. No hay ruido. Solo una historia que te espera, una historia que ha viajado miles de años para encontrarte esta noche. Bienvenido a Mitos y Sueños. Hoy vamos a emprender un viaje distinto. Un viaje hacia un mundo donde el desierto se extiende como un océano dorado, donde el Nilo marca el pulso de la vida, donde los templos se alzan como montañas de piedra y los dioses parecen caminar entre los hombres. Un mundo donde una mujer, una sola mujer, desafió imperios, cambió alianzas, sedujo a los hombres más poderosos de su tiempo y dejó una huella tan profunda que, incluso ahora, más de 2000 años después, seguimos pronunciando su nombre con una mezcla de fascinación y misterio. Cleopatra. Pocas figuras históricas han sido tan transformadas por el mito, tan envueltas en leyendas, tan moldeadas por la propaganda de sus enemigos. Para algunos, fue una seductora peligrosa. Para otros, una estratega brillante. Para otros, una víctima de un mundo gobernado por hombres. Y para muchos, simplemente un enigma. Pero esta noche, vamos a dejar atrás las versiones simplificadas. Vamos a alejarnos de las imágenes de Hollywood, de los clichés, de las frases repetidas. Vamos a buscar a la mujer real, a la reina, a la política, a la estratega, a la última faraona de Egipto. Y lo haremos despacio, como si camináramos por un pasillo iluminado por antorchas, dejando que cada escena se revele ante nosotros con calma. Porque Cleopatra no es una historia para contar deprisa. Es una historia para saborear, para escuchar, para sentir. Imagina por un momento que estás en Alejandría. No la Alejandría moderna, sino la ciudad que fue el corazón del mundo antiguo. Una ciudad donde se mezclaban lenguas, culturas, ideas. Una ciudad donde el faro se alzaba como una columna de luz sobre el mar, donde la biblioteca guardaba el conocimiento de generaciones enteras, donde los filósofos debatían en los jardines y los comerciantes llegaban desde todos los rincones del Mediterráneo. En esa ciudad nació Cleopatra. En un palacio lleno de intrigas, rodeada de lujo, pero también de peligro. Porque la dinastía ptolemaica, la familia a la que pertenecía, no era una familia tranquila. Era una familia marcada por traiciones, alianzas frágiles, rivalidades entre hermanos, asesinatos silenciosos. Un mundo donde el poder era un arma afilada y donde sobrevivir requería algo más que un título real. Y sin embargo, Cleopatra creció allí. Aprendió a observar, a escuchar, a entender. Aprendió lenguas, política, filosofía, retórica. Aprendió a moverse en un entorno donde cada gesto podía tener consecuencias. Y, sobre todo, aprendió a pensar por sí misma. Pero no vamos a correr. No vamos a entrar todavía en su infancia, ni en su ascenso, ni en sus alianzas con Roma. Esta noche, en este primer tramo del viaje, solo quiero que te sumerjas en la atmósfera. Que sientas el peso del tiempo. Que imagines el sonido del agua del Nilo golpeando suavemente contra las barcas. Que veas el brillo del sol sobre los templos. Que escuches el murmullo de la ciudad más cosmopolita del mundo antiguo. Porque Cleopatra no puede entenderse sin Egipto. Sin su luz. Sin su historia. Sin su mezcla de tradición y modernidad. Sin su fragilidad frente a los imperios que la rodeaban. Sin su belleza, que no era solo física, sino cultural, política, simbólica. Y mientras te acomodas, mientras dejas que la mente se abra a este viaje, piensa en algo. Cleopatra vivió en un mundo que estaba cambiando. Un mundo donde Roma se expandía como una sombra imparable. Un mundo donde las antiguas monarquías luchaban por sobrevivir. Un mundo donde una mujer, para mantener su reino, debía ser más inteligente, más audaz y más estratégica que todos los hombres que la rodeaban. Esa es la Cleopatra que vamos a conocer. No la caricatura. No la femme fatale. No la figura decorativa. Sino la reina que entendió el poder mejor que nadie. La mujer que supo usar la diplomacia, la cultura, la seducción y la política como armas. La líder que intentó salvar a Egipto cuando todo parecía perdido.
Y mientras avanzamos, quiero que sientas que estás allí, que caminas por los pasillos del palacio, que escuchas las conversaciones en voz baja, que ves a los embajadores romanos llegar con sus túnicas blancas, que sientes la tensión de un reino dividido, que observas a una joven Cleopatra preparándose para un destino que aún no conoce, pero que ya empieza a intuir. Este viaje será largo, será profundo, será envolvente, tendrá momentos de calma y momentos de intensidad, tendrá escenas de belleza y escenas de tragedia, pero, sobre todo, será un viaje humano, porque Cleopatra, más allá del mito, fue una persona, con miedos, con ambiciones, con dudas, con sueños. Y esta noche, en Mitos y Sueños, vamos a acompañarla desde el principio hasta el final. Vamos a recorrer su vida como si estuviéramos allí, a su lado, observando cómo se convierte en una de las figuras más fascinantes de la historia. Así que respira. Deja que el mundo exterior se apague poco a poco. Y prepárate para adentrarte en la historia de una reina que desafió imperios, que amó, que luchó, que cayó, y que, de alguna manera, nunca dejó de reinar. Cuando estés listo, seguimos. La historia de Cleopatra no empieza con ella. Empieza mucho antes, en un Egipto que llevaba siglos tratando de mantenerse en pie mientras el mundo a su alrededor cambiaba sin descanso. Para entender quién fue Cleopatra, hay que mirar primero el escenario en el que nació, un reino antiguo, orgulloso, pero profundamente herido. Un reino que había perdido su independencia real mucho antes de que ella llegara al mundo. Un reino que sobrevivía gracias a una dinastía extranjera que gobernaba desde hacía casi 300 años, los Ptolomeos. Egipto, en tiempos de Cleopatra, era una mezcla extraña. Por un lado, seguía siendo una tierra de templos, de sacerdotes, de rituales milenarios, de dioses que habían acompañado a los egipcios desde antes de que existiera la escritura. Por otro lado, era un reino gobernado por una familia griega que hablaba griego, pensaba como griegos y vivía rodeada de costumbres helenísticas. Era como si dos mundos convivieran en un mismo cuerpo, a veces en armonía, a veces en tensión. La dinastía ptolemaica había comenzado con Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, su imperio se fragmentó y Ptolomeo se quedó con Egipto. No era egipcio, pero entendió algo fundamental: para gobernar Egipto, había que respetar sus tradiciones. Así que adoptó el título de faraón, se presentó como heredero de los antiguos reyes y permitió que los templos siguieran funcionando como siempre. Fue una jugada inteligente. Los egipcios aceptaron a los Ptolomeos porque, aunque fueran extranjeros, mantenían viva la estructura del país. Pero con el paso de los siglos, esa estructura empezó a resquebrajarse. Los Ptolomeos se volvieron cada vez más dependientes de Roma. Las guerras internas, las luchas por el trono, las traiciones familiares, todo eso debilitó al reino. Y mientras Egipto se debilitaba, Roma se fortalecía. Roma crecía como una sombra que se extendía por el Mediterráneo, absorbiendo territorios, imponiendo su influencia, decidiendo el destino de reyes y reinas. Cuando Cleopatra nació, Egipto ya no era el imperio poderoso que había sido en tiempos de Ramsés o Tutankamón. Era un reino rico, sí, pero vulnerable. Un reino que sobrevivía gracias a su agricultura, a su comercio, a su posición estratégica y a su capacidad para negociar con Roma. Los Ptolomeos sabían que cualquier movimiento en falso podía costarles el trono. Sabían que Roma podía decidir su destino con un simple gesto. Sabían que su poder era frágil. Y dentro de esa fragilidad, la familia real vivía en un estado constante de tensión. Los Ptolomeos tenían una costumbre peligrosa: casarse entre hermanos. Lo hacían para mantener la pureza de la dinastía, para evitar que otras familias reclamaran el trono. Pero esa costumbre también generaba rivalidades intensas. Hermanos que eran esposos. Hermanas que eran rivales. Madres que conspiraban contra sus propios hijos. Hijos que asesinaban a sus padres. Era un mundo donde la sangre real era tanto un privilegio como una condena. En ese ambiente nació Cleopatra. No en un Egipto estable, sino en un Egipto que caminaba sobre una cuerda floja.
Un Egipto que necesitaba una líder capaz de entender tanto la política interna como la externa. Una líder que pudiera hablar con los sacerdotes egipcios y con los senadores romanos. Una líder que pudiera moverse entre dos mundos sin perder el equilibrio. Y desde muy joven, Cleopatra demostró que tenía algo que la distinguía del resto de su familia. No era solo su inteligencia, aunque era brillante. No era solo su educación, aunque fue una de las mujeres mejor formadas de su tiempo. Era su capacidad para observar, para escuchar, para entender el poder no como un derecho, sino como un arte. Mientras otros miembros de su familia se perdían en intrigas, en lujos, en excesos, Cleopatra aprendía. Aprendía lenguas, dicen que hablaba al menos 7, aprendía filosofía, aprendía retórica, aprendía política. Aprendía a leer a las personas. Aprendía a interpretar silencios. Aprendía a moverse en un entorno donde cada gesto podía ser una amenaza. Pero antes de llegar a ella, antes de entrar en su infancia, vale la pena detenerse un momento en el Egipto que la rodeaba. Porque ese Egipto, aunque debilitado, seguía siendo un lugar extraordinario. Un lugar donde el Nilo marcaba el ritmo de la vida. Cada año, el río se desbordaba, inundaba los campos y dejaba tras de sí una capa de tierra fértil que permitía cosechas abundantes. Esa inundación anual era el corazón del país. Sin ella, Egipto no podía existir. Y por eso, los egipcios veían el Nilo como un dios. Un dios que daba vida, que alimentaba, que sostenía. Los templos seguían siendo centros de poder. Los sacerdotes seguían realizando rituales que tenían miles de años. Las ciudades seguían llenas de símbolos, de jeroglíficos, de estatuas que representaban a dioses con cabeza de halcón, de gato, de ibis. Era un mundo antiguo, pero vivo. Un mundo que había sobrevivido a invasiones, a cambios de dinastía, a crisis internas. Un mundo que, a pesar de todo, seguía siendo Egipto. Y en medio de ese mundo, Alejandría brillaba como una joya. Era una ciudad distinta a todas las demás. Una ciudad fundada por Alejandro Magno, diseñada para ser un centro de cultura, de comercio, de conocimiento. Sus calles eran amplias, rectas, llenas de columnas. Su puerto era uno de los más importantes del Mediterráneo. Su faro, una de las maravillas del mundo antiguo, se alzaba sobre la isla de Faros como una torre de luz que guiaba a los navegantes. La biblioteca de Alejandría era un tesoro incomparable. Miles de rollos de papiro, obras de filósofos, científicos, poetas. Un lugar donde se estudiaba el cielo, la tierra, el cuerpo humano, la historia, la literatura. Un lugar donde se reunían sabios de todas partes. Un lugar donde Cleopatra, desde muy joven, tuvo acceso a un conocimiento que pocas personas en el mundo podían siquiera imaginar. Ese era el Egipto en el que nació. Un Egipto lleno de contrastes. Antiguo y moderno. Egipcio y griego. Rico y vulnerable. Un Egipto que necesitaba una reina capaz de navegar entre mundos. Y aunque nadie lo sabía entonces, esa reina estaba creciendo en silencio, observando, aprendiendo, preparándose. Pero el Egipto de Cleopatra no era solo un escenario cultural. Era también un escenario político complejo. Roma ya estaba presente en la región. No como un invasor directo, sino como un árbitro. Un árbitro que decidía quién debía gobernar, quién debía ser depuesto, quién debía recibir apoyo. Los Ptolomeos enviaban regalos a Roma, buscaban alianzas, pedían favores. Sabían que su trono dependía de la buena voluntad de los romanos. Y Roma, por su parte, veía a Egipto como una pieza estratégica. No solo por su riqueza, sino por su grano. Egipto era uno de los principales proveedores de trigo del Mediterráneo. Y Roma, una ciudad enorme, necesitaba ese trigo para alimentar a su población. Controlar Egipto significaba controlar una fuente vital de alimento. Y eso hacía que el reino fuera demasiado importante para dejarlo caer. Así que, cuando Cleopatra nació, su destino ya estaba marcado por esa relación tensa entre Egipto y Roma. No podía gobernar sin Roma. Pero tampoco podía entregarse por completo. Tenía que encontrar un equilibrio.
Un equilibrio que muchos antes que ella habían intentado mantener y habían fracasado. La familia de Cleopatra estaba dividida. Su padre, Ptolomeo XII, era un rey débil, dependiente de Roma, impopular entre los egipcios. Había sido expulsado del trono en una ocasión y solo recuperó el poder gracias a la intervención romana. Cleopatra creció viendo cómo su padre se inclinaba ante los enviados de Roma, cómo pagaba sumas enormes para mantener su apoyo, cómo vivía con el miedo constante de perder el trono. Ese miedo, esa fragilidad, esa dependencia, marcaron la infancia de Cleopatra. Le enseñaron que el poder no era algo garantizado, que podía perderse en un instante, que había que protegerlo, cultivarlo, defenderlo. Le enseñaron que Roma era una fuerza que no podía ignorarse. Le enseñaron que, para sobrevivir, había que ser más astuta que los demás. Y mientras Egipto se tambaleaba, Cleopatra crecía. Crecía en un palacio lleno de intrigas, donde cada conversación podía esconder un plan, donde cada gesto podía ser una amenaza. Crecía rodeada de tutores, de filósofos, de consejeros. Crecía escuchando historias de reyes antiguos, de dioses, de batallas. Crecía aprendiendo a leer el mundo como si fuera un texto complejo, lleno de símbolos, de significados ocultos. Ese Egipto, ese mundo lleno de tensiones, de belleza, de peligro, fue el que moldeó a Cleopatra. No fue una reina que surgió de la nada. Fue una reina que nació en un entorno que exigía inteligencia, audacia y una capacidad extraordinaria para adaptarse. Y mientras la niña Cleopatra observaba el mundo desde los balcones del palacio, Egipto seguía cambiando. Roma seguía acercándose. Las tensiones internas seguían creciendo. Las alianzas seguían rompiéndose. El reino seguía debilitándose. Pero Cleopatra, incluso siendo niña, parecía entender algo que otros no veían, que el poder no estaba solo en la fuerza, ni en el dinero, ni en los ejércitos. Estaba en la mente, en la palabra, en la capacidad de conectar mundos distintos, en la habilidad de ver oportunidades donde otros solo veían amenazas. Ese entendimiento, esa intuición, sería lo que la convertiría en una de las figuras más fascinantes de la historia. Cleopatra creció en un mundo donde cada día podía traer una sorpresa, un giro inesperado, una amenaza silenciosa. No era una infancia normal, ni tranquila, ni protegida. Era la infancia de una princesa que vivía en un palacio lleno de secretos, donde las paredes escuchaban más de lo que hablaban y donde la confianza era un lujo que casi nadie podía permitirse. Desde muy pequeña, aprendió que la vida en la corte ptolemaica era un tablero de ajedrez donde cada pieza podía volverse peligrosa. El palacio de Alejandría no era un lugar cualquiera. Era un laberinto de mármol, patios abiertos, columnas altísimas y habitaciones donde el aire siempre parecía cargado de perfumes, de incienso, de murmullos. Allí convivían consejeros, sirvientes, tutores, guardias, embajadores extranjeros, familiares cercanos y familiares que, aunque compartían sangre, podían convertirse en enemigos en cuestión de horas. Cleopatra creció observando ese mundo con una atención que pocos niños poseen. No era una niña distraída. No era una niña ingenua. Era una niña que miraba, que escuchaba, que aprendía. Su educación fue excepcional. Los Ptolomeos, a pesar de sus defectos, valoraban el conocimiento. Y Cleopatra tuvo acceso a los mejores maestros de Alejandría. Aprendió filosofía con pensadores que habían estudiado en la biblioteca. Aprendió matemáticas, astronomía, retórica. Aprendió a debatir, a argumentar, a analizar. Pero lo más importante, aprendió lenguas. Muchas lenguas. Griego, por supuesto, la lengua de su familia. Egipcio, que casi ningún Ptolomeo se había molestado en aprender. Latín, aunque nunca lo habló con fluidez. Y otras lenguas del Mediterráneo oriental. Esa habilidad lingüística no era un simple adorno. Era una herramienta de poder. Cleopatra entendió desde joven que hablar la lengua de alguien es una forma de entrar en su mundo, de ganarse su confianza, de mostrar respeto. Mientras otros miembros de su familia se encerraban en su identidad griega, ella se abría al mundo.
Y esa apertura sería una de las claves de su éxito. Pero su educación no se limitaba a lo académico. Cleopatra también aprendió a moverse en la política desde niña. Su padre, Ptolomeo XII, era un rey inseguro, temeroso, dependiente de Roma. Pasaba largas temporadas fuera del país, intentando mantener el favor de los romanos. Y cuando estaba en Alejandría, vivía rodeado de consejeros que lo manipulaban, de familiares que conspiraban contra él, de ministros que buscaban su propio beneficio. Cleopatra lo observaba todo. Observaba cómo su padre negociaba, cómo cedía, cómo se equivocaba. Observaba cómo los romanos trataban a Egipto como un peón más en su juego de poder. Observaba cómo la debilidad podía destruir un reino. Esa observación constante la convirtió en una joven extraordinariamente consciente del mundo que la rodeaba. No era una princesa que vivía en una burbuja. Era una princesa que entendía la fragilidad del poder. Que entendía que un reino podía perderse en un instante. Que entendía que, para sobrevivir, había que ser más inteligente que los demás. A medida que crecía, Cleopatra empezó a destacar entre sus hermanos. No por su belleza, aunque las fuentes coinciden en que tenía un encanto especial, sino por su mente. Era rápida, aguda, curiosa. Hacía preguntas que otros no se atrevían a hacer. Desafiaba a sus tutores. Leía más de lo que se esperaba. Y, sobre todo, mostraba un interés genuino por Egipto. No solo por la corte, sino por el país. Por su historia, por sus tradiciones, por su gente. Ese interés la acercó a los sacerdotes egipcios, que veían en ella algo que no habían visto en otros Ptolomeos: respeto. Cleopatra no trataba a Egipto como un territorio que debía gobernar. Lo trataba como un hogar, como una herencia, como un mundo que merecía ser entendido. Y los sacerdotes, que tenían un poder enorme en la sociedad egipcia, no olvidaron ese gesto. Mientras tanto, la situación política del reino seguía deteriorándose. Ptolomeo XII era cada vez más impopular. Los impuestos eran altos. La corrupción era evidente. Roma exigía más y más dinero. Y el pueblo egipcio, cansado, empezaba a perder la paciencia. Hubo revueltas. Hubo protestas. Hubo momentos en los que el trono pareció tambalearse. Y Cleopatra, aún adolescente, vio cómo su padre luchaba por mantener el control. En uno de esos momentos críticos, Ptolomeo XII fue expulsado del país. Sus enemigos aprovecharon su debilidad y lo obligaron a huir. Cleopatra lo acompañó en parte de ese exilio. Vio cómo un rey podía convertirse en un fugitivo. Vio cómo la lealtad podía desaparecer en un instante. Vio cómo Roma podía decidir el destino de un monarca con una simple firma. Ese exilio marcó a Cleopatra profundamente. No solo porque vivió la caída de su padre, sino porque vio de cerca el poder romano. Vio el Senado. Vio a los generales. Vio la maquinaria política que movía los hilos del Mediterráneo. Y entendió algo que cambiaría su vida. Si quería gobernar Egipto, tendría que aprender a tratar con Roma. No como una súbdita. No como una víctima. Sino como una igual. Cuando Ptolomeo XII recuperó el trono gracias a la intervención romana, Cleopatra regresó a Alejandría con una visión más clara del mundo. Ya no era una niña. Era una joven que había visto la fragilidad del poder y la fuerza de los imperios. Una joven que sabía que su familia estaba llena de enemigos. Una joven que entendía que, tarde o temprano, tendría que luchar por su lugar. Y ese momento llegó antes de lo que esperaba. Cuando Ptolomeo XII murió, dejó el trono a dos de sus hijos, Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Era una práctica común entre los Ptolomeos, hermanos que gobernaban juntos, hermanos que se casaban entre sí para mantener la pureza de la dinastía. Pero esa práctica, lejos de traer estabilidad, casi siempre traía conflicto. Ptolomeo XIII era joven, inexperto, fácilmente manipulable. Sus consejeros, especialmente un hombre llamado Potino, vieron en Cleopatra una amenaza. Sabían que era inteligente, que era popular, que tenía el apoyo de los sacerdotes. Sabían que, si gobernaba sola, ellos perderían su influencia. Así que empezaron a conspirar contra ella.
Cleopatra, que había crecido en un mundo de intrigas, reconoció los signos. Vio cómo su nombre empezaba a desaparecer de los documentos oficiales. Vio cómo los consejeros de su hermano tomaban decisiones sin consultarla. Vio cómo la corte se llenaba de rumores en su contra. Y entendió que su vida corría peligro. No esperó a que la atacaran. No esperó a que la expulsaran. Tomó la iniciativa. Reunió a sus aliados, salió de Alejandría y comenzó a formar un ejército en el este de Egipto. No era un ejército grande, pero era suficiente para mostrar que no iba a rendirse. Cleopatra no era una princesa que aceptaba su destino. Era una mujer que estaba dispuesta a luchar por su trono. Mientras ella se preparaba para la guerra, Roma se acercaba una vez más al escenario. Julio César, uno de los hombres más poderosos del mundo, llegó a Egipto persiguiendo a su enemigo Pompeyo. Y con su llegada, el destino de Cleopatra cambió para siempre. Pero antes de ese encuentro, antes de la famosa escena en la que Cleopatra se presenta ante César envuelta en una alfombra, o en un saco de lino, según otras versiones, hubo un momento crucial, la muerte de Pompeyo. Ptolomeo XIII, aconsejado por Potino, creyó que matar a Pompeyo sería un gesto que impresionaría a César. Pensó que, al eliminar al enemigo de César, ganaría su favor. Pero se equivocó. César no era un hombre que apreciara ese tipo de ayuda. Cuando llegó a Egipto y vio la cabeza de Pompeyo, se indignó. No por compasión, sino por orgullo. Pompeyo había sido su rival, sí, pero también había sido un cónsul de Roma. Un romano. Y que un rey extranjero lo asesinara era una ofensa. Ese error abrió una puerta para Cleopatra. Una puerta que ella supo cruzar con una audacia que cambiaría la historia. La llegada de Julio César a Egipto fue como la entrada de una tormenta silenciosa. No hizo falta que levantara la voz ni que desplegara un ejército imponente. Su sola presencia alteró el equilibrio del reino. Los romanos tenían esa capacidad. Podían cambiar el destino de un país simplemente apareciendo en él. Y César, en ese momento, era uno de los hombres más poderosos del mundo. Un general victorioso, un político astuto, un estratega que entendía el poder como pocos. Cuando desembarcó en Alejandría, la ciudad estaba sumida en el caos. Ptolomeo XIII y Cleopatra estaban enfrentados. El país estaba dividido. Las calles murmuraban. Los templos observaban. Y Roma, una vez más, se convertía en el árbitro involuntario de un conflicto que no era suyo. César llegó persiguiendo a Pompeyo, su rival en la guerra civil romana. Pompeyo había huido a Egipto buscando refugio, confiando en la alianza que había tenido con el padre de Cleopatra. Pero los consejeros de Ptolomeo XIII, creyendo que podían ganarse el favor de César, cometieron un error fatal, asesinaron a Pompeyo y le enviaron su cabeza como un regalo. César no lo vio como un gesto de lealtad. Lo vio como una ofensa. Pompeyo había sido su enemigo, sí, pero también había sido un cónsul de Roma, un hombre de su misma talla política. Que un rey extranjero lo asesinara era una falta de respeto. Y ese error abrió una grieta que Cleopatra supo aprovechar. Mientras César se instalaba en el Palacio Real, Cleopatra estaba lejos de Alejandría, reuniendo fuerzas, buscando aliados, preparando su regreso. Sabía que no podía enfrentarse a su hermano sin apoyo. Sabía que Roma era la clave. Y sabía que, si quería recuperar el trono, tenía que presentarse ante César de una manera que él no pudiera ignorar. La historia de cómo Cleopatra entró en el palacio se ha contado de muchas formas. Algunos dicen que se envolvió en una alfombra. Otros, que fue escondida en un saco de lino. Lo cierto es que llegó de manera clandestina, en plena noche, acompañada solo por un sirviente de confianza. No podía arriesgarse a ser vista. No podía arriesgarse a ser detenida. Tenía que llegar hasta César sin que nadie lo impidiera. Imagina la escena. El palacio iluminado por antorchas. Los guardias romanos vigilando los pasillos. El silencio tenso de una ciudad que no sabe qué ocurrirá al amanecer. Y en medio de ese silencio, un sirviente cargando un bulto que parece un simple paquete. Nadie sospecha. Nadie pregunta.
Nadie imagina que dentro de ese paquete está la mujer que cambiará el destino de Egipto. Cuando Cleopatra salió del saco, o de la alfombra, según la versión que prefieras, y se presentó ante César, no lo hizo como una suplicante. No lo hizo como una víctima. Lo hizo como una reina. Una reina joven, sí, pero con una presencia que desarmaba. No era solo su apariencia. Era su inteligencia, su seguridad, su capacidad para hablar con claridad, para argumentar, para seducir sin necesidad de recurrir a artificios. César quedó impresionado. No por su belleza, como dicen algunos relatos exagerados, sino por su mente, por su audacia, por su habilidad para presentarse como la opción más sensata para Egipto. Cleopatra no le pidió ayuda. Le ofreció una alianza. Le mostró que, si él la apoyaba, Egipto sería un aliado estable, útil, estratégico. Le habló en griego, la lengua de la cultura. Le habló con respeto, pero también con firmeza. Y César, que admiraba la inteligencia por encima de todo, la escuchó. Esa noche cambió la historia. César decidió mediar en el conflicto entre Cleopatra y su hermano. Ordenó que ambos se presentaran ante él para resolver la disputa. Ptolomeo XIII, al enterarse de que Cleopatra estaba en el palacio, estalló en furia. Sus consejeros también. Sabían que la presencia de Cleopatra ante César era una amenaza. Sabían que, si César la apoyaba, sus planes se derrumbarían. Y así comenzó una tensión que pronto se convertiría en guerra abierta. Pero antes de que estallara la violencia, hubo un momento de calma. Un momento en el que Cleopatra y César pudieron hablar sin interrupciones. Dos figuras que venían de mundos distintos, pero que compartían algo esencial, la ambición. Ambos entendían el poder. Ambos sabían que el mundo estaba cambiando. Ambos sabían que, si querían sobrevivir, necesitaban aliados inteligentes. Cleopatra no se presentó ante César como una mujer desesperada. Se presentó como una gobernante capaz. Le habló de Egipto, de su historia, de su cultura. Le habló de la importancia del Nilo, de la riqueza del país, de su posición estratégica. Le habló de su visión para el futuro. Y César, que había pasado su vida rodeado de políticos mediocres, encontró en ella algo refrescante, claridad. Mientras tanto, en las calles de Alejandría, la tensión crecía. Los partidarios de Ptolomeo XIII se preparaban para la guerra. Los romanos reforzaban sus posiciones. Los ciudadanos observaban con miedo. Egipto estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. La guerra estalló poco después. Ptolomeo XIII y sus consejeros atacaron el palacio donde se encontraba César. Los romanos, aunque superados en número, resistieron. Cleopatra permaneció cerca de César, no como una figura decorativa, sino como una aliada. La ciudad se convirtió en un laberinto de fuego, humo y gritos. Las calles se llenaron de soldados. El puerto se convirtió en un escenario de caos. Y en medio de ese caos, César tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la guerra: incendiar parte de la flota egipcia para evitar que cayera en manos enemigas. Ese incendio, según algunas versiones, se extendió hasta la biblioteca de Alejandría. No se sabe con certeza cuánto se perdió. Pero la imagen del fuego devorando los rollos de papiro ha quedado grabada en la memoria colectiva como un símbolo de la fragilidad del conocimiento. La guerra duró meses. Fue dura, sangrienta, agotadora. Pero al final, César y Cleopatra salieron victoriosos. Ptolomeo XIII murió intentando huir por el Nilo. Su cuerpo fue encontrado entre los restos de su ejército. Cleopatra, con el apoyo de Roma, recuperó el trono. Y no solo eso, se convirtió en la gobernante principal de Egipto. César la nombró reina junto a su hermano menor, Ptolomeo XIV, pero todos sabían que Cleopatra era la verdadera líder. Era ella quien tomaba las decisiones. Era ella quien entendía el país. Era ella quien tenía la visión. Y mientras consolidaba su poder, Cleopatra y César se acercaron aún más. Su relación ha sido interpretada de muchas maneras, como amor, como alianza política, como estrategia mutua. Probablemente fue una mezcla de todo. Cleopatra admiraba la inteligencia de César.
César admiraba la audacia de Cleopatra. Ambos se beneficiaban de la relación. Ambos encontraban en el otro algo que no habían encontrado en nadie más. De esa unión nació un hijo, Cesarión. Para Cleopatra, su nacimiento no era solo un asunto personal. Era un símbolo de la unión entre Egipto y Roma. Un símbolo de continuidad. Un símbolo de poder. Pero la relación entre Cleopatra y César no fue bien vista en Roma. Muchos senadores la consideraban peligrosa. Veían en ella una influencia extranjera que podía desestabilizar a César. Veían en su hijo una amenaza para la sucesión. Veían en la reina de Egipto una figura demasiado poderosa, demasiado independiente, demasiado inteligente. César, sin embargo, no se dejó intimidar. Llevó a Cleopatra a Roma. La instaló en una villa cerca del Tíber. La presentó en público. La trató como una aliada, como una igual, como alguien cuya opinión valoraba. Esa decisión generó rumores, críticas, tensiones. Pero también mostró algo importante: Cleopatra no era una reina que se quedaba en su palacio esperando noticias. Era una mujer que viajaba, que negociaba, que se presentaba ante el mundo sin miedo. Su estancia en Roma fue breve, pero significativa. Observó la ciudad. Observó el Senado. Observó la manera en que los romanos ejercían el poder. Observó la fragilidad de la República. Observó la ambición de los hombres que rodeaban a César. Y entendió que el mundo estaba cambiando. Que Roma estaba al borde de una transformación profunda. Que el futuro sería incierto. Cuando César fue asesinado en los idus de marzo, Cleopatra estaba en Roma. La noticia la golpeó como un rayo. No solo por la pérdida personal, sino porque su posición política se desmoronaba. Sin César, Egipto quedaba expuesto. Sin César, su hijo quedaba vulnerable. Sin César, su alianza con Roma se volvía incierta. Cleopatra tomó una decisión rápida. Abandonó Roma y regresó a Egipto. Sabía que no podía quedarse en una ciudad donde la política se había vuelto mortal. Sabía que debía proteger a su hijo. Sabía que debía preparar a Egipto para un nuevo capítulo. Y ese nuevo capítulo llegaría pronto, en la figura de otro romano que cambiaría su destino, Marco Antonio. La muerte de Julio César dejó a Roma en un estado de conmoción que se extendió como una onda expansiva por todo el Mediterráneo. Cleopatra, que había construido una alianza sólida con él, sintió ese impacto de inmediato. No solo perdía a un aliado político, sino a la figura que había garantizado su estabilidad en un mundo dominado por hombres que veían a Egipto como un premio más que como un reino soberano. Su estancia en Roma terminó de forma abrupta, casi silenciosa, como si la ciudad quisiera borrar cualquier rastro de ella para concentrarse en su propio caos. Regresó a Egipto con una mezcla de urgencia y claridad. Sabía que el vacío de poder en Roma abriría una nueva etapa de luchas internas y que Egipto, como siempre, quedaría atrapado en medio. Pero también sabía que tenía algo que nadie más tenía, un hijo que llevaba la sangre de César. Cesarión no era solo un niño. Era un símbolo que podía convertirse en un puente o en una amenaza. Cleopatra volvió a Alejandría con una determinación renovada. No era la misma mujer que había salido hacia Roma. Había visto el corazón del poder romano, había observado sus debilidades, sus ambiciones, sus fracturas. Había visto cómo los hombres más influyentes del mundo podían caer en un instante. Y había entendido que, si quería que Egipto sobreviviera, tendría que jugar un juego aún más complejo que antes. Mientras Egipto retomaba su ritmo, Roma se sumía en una guerra civil que enfrentaba a los asesinos de César contra sus herederos políticos. Entre esos herederos estaba Marco Antonio, un hombre cuya reputación viajaba más rápido que él mismo. Guerrero formidable, político apasionado, amigo íntimo de César. Un hombre que vivía entre excesos, pero que también poseía una inteligencia estratégica que muchos subestimaban. Marco Antonio no era un desconocido para Cleopatra. Habían coincidido en Roma, aunque sin una relación cercana. Pero Cleopatra sabía quién era. Sabía que era uno de los hombres más influyentes del momento. Sabía que,
Si quería mantener la independencia de Egipto, tendría que entenderlo, observarlo, medirlo. Y Marco Antonio, por su parte, sabía que Cleopatra era más que una reina exótica. Sabía que era una aliada potencial. Sabía que Egipto era un recurso valioso. El primer encuentro entre ambos después de la muerte de César no fue inmediato. Marco Antonio estaba ocupado consolidando su posición en Roma, enfrentándose a sus rivales, negociando alianzas, asegurando territorios. Pero Egipto no tardó en aparecer en su horizonte. No solo por su riqueza, sino porque Cleopatra había sido una pieza clave en la vida de César. Y Marco Antonio, que se consideraba su heredero político, necesitaba entender qué papel jugaría ella en el nuevo orden. Cuando finalmente envió un mensaje a Cleopatra, pidiéndole que se presentara ante él en Tarso, la invitación tenía un tono ambiguo. No era una orden, pero tampoco una simple solicitud. Era una prueba. Una forma de medir su lealtad, su audacia, su capacidad para moverse en el tablero político romano. Cleopatra entendió el mensaje y respondió de una manera que nadie esperaba. En lugar de presentarse como una reina sumisa, llegó a Tarso como una diosa. Su barco, decorado con velas púrpuras y remos de plata, avanzó por el río como si fuera una visión salida de un sueño. El aire estaba impregnado de perfumes. Los músicos tocaban melodías suaves. Y Cleopatra, vestida como Afrodita, se presentó ante Marco Antonio no como una súbdita, sino como una igual. Como alguien que entendía el poder de la imagen, del símbolo, del impacto emocional. Marco Antonio quedó desarmado. No por la teatralidad, sino por la inteligencia detrás de ella. Cleopatra no estaba allí para pedir favores. Estaba allí para negociar. Para mostrar que Egipto no era un reino débil, sino un aliado valioso. Para demostrar que ella no era una reina cualquiera, sino una mujer capaz de manejar la política con una elegancia que pocos podían igualar. La conversación entre ambos fue larga, intensa, llena de matices. Marco Antonio buscaba apoyo para sus campañas. Cleopatra buscaba seguridad para Egipto. Ambos sabían que podían beneficiarse mutuamente. Y ambos, desde el primer momento, sintieron una conexión que iba más allá de la política. No fue un flechazo romántico, como a veces se cuenta. Fue algo más complejo. Una mezcla de admiración, curiosidad, atracción intelectual y necesidad estratégica. Cleopatra veía en Marco Antonio a un hombre que podía proteger Egipto. Marco Antonio veía en Cleopatra a una mujer que podía darle recursos, legitimidad y una alianza que lo fortaleciera frente a sus rivales. Después de Tarso, Marco Antonio viajó a Alejandría. Y allí, en la ciudad que había sido el corazón del mundo antiguo, comenzó una relación que cambiaría el destino de ambos. Cleopatra lo recibió con una hospitalidad que mezclaba lujo, cultura y una comprensión profunda de lo que significaba seducir no solo a un hombre, sino a un político. Las fiestas que organizaron juntos se convirtieron en leyenda. No por el exceso, como exageraron los romanos, sino por la atmósfera que creaban. Eran encuentros donde la música, la filosofía, el vino y la conversación fluían con una naturalidad que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Marco Antonio, acostumbrado a la dureza de las campañas militares y a la frialdad del Senado, encontró en Alejandría un refugio. Un lugar donde podía ser él mismo. Un lugar donde el poder no se medía solo en batallas, sino en ideas, en gestos, en alianzas. Cleopatra, por su parte, no se dejaba llevar por la emoción. Sabía que Marco Antonio era un aliado poderoso, pero también sabía que era un hombre impulsivo, capaz de decisiones brillantes y errores monumentales. Su relación con él era una danza constante entre la pasión y la estrategia, entre el deseo y la política, entre el amor y la supervivencia. Mientras su vínculo se fortalecía, Roma observaba con creciente preocupación. Para muchos senadores, la relación entre Marco Antonio y Cleopatra era una amenaza. Veían en ella una influencia extranjera que podía desviar a Marco Antonio de sus deberes romanos. Veían en Egipto un reino demasiado rico, demasiado independiente, demasiado atractivo. Veían en Cleopatra una mujer demasiado inteligente, demasiado ambiciosa,
demasiado capaz. Y en Roma, la ambición femenina era vista como un peligro. Octavio, el heredero adoptivo de César, fue el primero en comprender el potencial político de esa relación. Mientras Marco Antonio disfrutaba de Alejandría, Octavio consolidaba su poder en Roma. Era joven, pero astuto. Silencioso, pero implacable. Y entendió que, si quería derrotar a Marco Antonio, debía convertir su relación con Cleopatra en un arma. Pero eso vendría después. En este momento de la historia, Cleopatra y Marco Antonio vivían una etapa de equilibrio. Una etapa en la que Egipto prosperaba. En la que las alianzas parecían sólidas. En la que el futuro, aunque incierto, parecía lleno de posibilidades. Cleopatra, como reina, no descuidaba sus responsabilidades. Supervisaba la economía, fortalecía los lazos con los templos, impulsaba proyectos de construcción, mantenía la estabilidad interna. Era una gobernante activa, presente, involucrada. No delegaba su poder. No se escondía detrás de Marco Antonio. Era su aliada, no su sombra. Marco Antonio, por su parte, encontraba en Egipto un apoyo que no tenía en Roma. Cleopatra le ofrecía recursos, tropas, barcos. Le ofrecía un lugar donde podía planear sus campañas sin la presión constante del Senado. Le ofrecía una visión del poder que combinaba la fuerza con la diplomacia, la estrategia con la cultura. Pero esa armonía tenía un límite. Y ese límite estaba en Roma. Mientras Cleopatra y Marco Antonio construían su alianza, Octavio tejía una narrativa que cambiaría la percepción del mundo. Una narrativa en la que Cleopatra no era una reina inteligente, sino una seductora peligrosa. No era una aliada, sino una manipuladora. No era una gobernante legítima, sino una amenaza para Roma. Esa narrativa, repetida una y otra vez, se convertiría en la base de la propaganda que llevaría a la guerra más decisiva de la vida de Cleopatra. Pero por ahora, en este punto de la historia, Cleopatra aún podía mirar el horizonte con una mezcla de esperanza y determinación. Aún podía creer que su alianza con Marco Antonio sería suficiente para proteger Egipto. Aún podía sentir que, después de años de lucha, había encontrado un equilibrio. Un equilibrio que, como todos los equilibrios en su vida, estaba destinado a romperse. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio avanzaba como una corriente que, al principio, parecía tranquila, casi inevitable, pero que poco a poco fue tomando fuerza hasta convertirse en un río que arrastraba a ambos hacia un destino que ninguno podía prever. Mientras Roma se consumía en intrigas, Egipto vivía un periodo de prosperidad que no había conocido en décadas. Y en el centro de ese renacimiento estaba Cleopatra, una reina que no se conformaba con gobernar, quería transformar. Alejandría, bajo su mando, volvió a brillar. Las calles se llenaron de actividad, los mercados recuperaron su vitalidad, los templos recibieron ofrendas, los sabios regresaron a la biblioteca. Cleopatra entendía que un reino fuerte no se construye solo con alianzas militares, sino con cultura, economía y estabilidad. Y Egipto, gracias a ella, parecía renacer. Marco Antonio, mientras tanto, dividía su tiempo entre Roma y Alejandría. Cada vez que regresaba a Egipto, lo hacía con la sensación de estar entrando en un mundo distinto, más libre, más luminoso, más humano. En Roma, todo era cálculo, sospecha, rivalidad. En Alejandría, en cambio, encontraba un espacio donde podía respirar, donde podía pensar sin el peso constante del Senado sobre sus hombros. Cleopatra sabía cómo crear ese ambiente. No era casualidad. Era parte de su estrategia, pero también parte de su naturaleza. La relación entre ambos se volvió más profunda. No era solo política. No era solo conveniencia. Había una conexión real, una complicidad que se fortalecía con cada conversación, con cada decisión compartida. Marco Antonio encontró en Cleopatra a alguien que lo entendía sin necesidad de explicaciones. Cleopatra encontró en él a un hombre que podía igualar su ambición, su energía, su visión. Pero mientras ellos construían su alianza, Octavio observaba desde Roma con una paciencia inquietante. No era un hombre impulsivo. No era un hombre que actuara sin pensar.
Era un estratega frío, calculador, capaz de esperar el momento exacto para mover una pieza. Y cada movimiento de Marco Antonio le daba más material para su narrativa. Octavio comprendió algo que cambiaría el rumbo de la historia. No necesitaba derrotar militarmente a Marco Antonio para destruirlo. Bastaba con destruir su reputación. Bastaba con convencer a Roma de que Marco Antonio ya no era un romano, sino un hombre seducido por una reina extranjera. Bastaba con convertir a Cleopatra en un símbolo de decadencia, de peligro, de amenaza. Y así comenzó una campaña de propaganda que, con el tiempo, se volvería legendaria. Los rumores empezaron a circular por Roma. Rumores que hablaban de banquetes excesivos, de rituales extraños, de lujos inimaginables. Rumores que decían que Marco Antonio había abandonado sus deberes romanos para vivir como un rey oriental. Rumores que afirmaban que Cleopatra lo manipulaba, que lo dominaba, que lo había convertido en un esclavo de sus deseos. Nada de eso era cierto. Pero en política, la verdad importa menos que la percepción. Y Octavio sabía cómo moldear la percepción pública con una habilidad que pocos habían visto antes. Mientras tanto, en Alejandría, Cleopatra seguía gobernando con firmeza. No se dejaba distraer por los rumores. No se dejaba intimidar por la propaganda. Sabía que Roma era un mundo de palabras, pero Egipto era un mundo de hechos. Y ella se concentraba en los hechos, en fortalecer la economía, en asegurar las fronteras, en mantener la lealtad de los templos, en preparar a su hijo Cesarión para un futuro incierto. Marco Antonio, sin embargo, no podía ignorar lo que ocurría en Roma. Cada vez que regresaba, encontraba un ambiente más hostil. Octavio había logrado presentarlo como un traidor, como un hombre que había perdido el rumbo. Y muchos senadores, temerosos del poder creciente de Octavio, empezaron a distanciarse de Marco Antonio. La tensión entre ambos se volvió insostenible. Roma ya no podía tener dos líderes. Uno debía caer. Marco Antonio regresó a Egipto con una mezcla de frustración y determinación. Sabía que la guerra con Octavio era inevitable. Sabía que tendría que elegir entre Roma y Cleopatra. Y eligió a Cleopatra. No por amor ciego, como dirían después sus enemigos, sino porque entendía que Egipto era su única base sólida. Roma ya no lo quería. Roma ya no confiaba en él. Roma ya había elegido a Octavio. Cleopatra, por su parte, sabía que la guerra sería devastadora. Sabía que enfrentarse a Roma era un riesgo enorme. Pero también sabía que no tenía alternativa. Si abandonaba a Marco Antonio, Egipto quedaría a merced de Octavio. Si lo apoyaba, al menos tendría una oportunidad. Una oportunidad pequeña, pero real. La preparación para la guerra fue intensa. Cleopatra aportó barcos, soldados, recursos. Marco Antonio reunió a sus generales, reorganizó sus fuerzas, trazó estrategias. Ambos sabían que la batalla que se avecinaba no sería solo militar. Sería simbólica. Sería una lucha por el futuro del Mediterráneo. La batalla decisiva tuvo lugar en Accio, en la costa de Grecia. Fue una batalla naval que marcaría el destino de ambos. Marco Antonio y Cleopatra enfrentaron a la flota de Octavio, comandada por Agripa, uno de los mejores estrategas navales de Roma. Desde el principio, la situación fue complicada. El viento no favorecía a los barcos egipcios. La formación romana era sólida. La moral de las tropas estaba dividida. Cleopatra observaba la batalla desde su barco insignia, rodeada de sus consejeros. Marco Antonio, en otro barco cercano, intentaba reorganizar sus fuerzas. Pero la batalla se inclinaba cada vez más hacia Octavio. Y en un momento crítico, Cleopatra tomó una decisión que cambiaría todo. Ordenó a su flota retirarse. Las razones de esa retirada han sido debatidas durante siglos. Algunos dicen que fue un acto de desesperación. Otros, que fue una estrategia fallida. Otros, que fue una señal acordada con Marco Antonio. Lo cierto es que, al ver la retirada de Cleopatra, Marco Antonio abandonó la batalla y la siguió. Y ese gesto, más que cualquier derrota militar, selló su destino. La flota de Octavio ganó la batalla. Y con esa victoria, ganó también la narrativa.
En Roma, la historia se contó de una manera muy distinta. Marco Antonio había abandonado a sus hombres por seguir a Cleopatra. Había elegido a una reina extranjera por encima de su deber romano. Había traicionado a su patria por amor. Esa versión, repetida una y otra vez, se convirtió en la verdad oficial. Cleopatra y Marco Antonio regresaron a Egipto sabiendo que la guerra estaba perdida. Octavio avanzaba con un ejército imparable. Las ciudades caían una tras otra. Los aliados se rendían. El mundo que habían construido juntos empezaba a desmoronarse. En Alejandría, la atmósfera era tensa. Cleopatra intentó mantener la calma, reorganizar las defensas, buscar alternativas. Marco Antonio, devastado por la derrota, se sumió en una tristeza profunda. No era solo la pérdida militar. Era la pérdida de su identidad, de su honor, de su lugar en la historia. Cleopatra, incluso en ese momento, no dejó de pensar con claridad. Sabía que Octavio no se conformaría con una rendición. Sabía que quería eliminar cualquier amenaza a su poder. Sabía que ella y su hijo estaban en peligro. Y empezó a preparar un último plan. Un plan desesperado, pero calculado. Mientras tanto, Octavio avanzaba hacia Alejandría con la frialdad de un hombre que ya había decidido el final de la historia. La entrada de Octavio en Egipto no fue un avance apresurado ni ruidoso. Fue un movimiento calculado, casi quirúrgico, como si cada paso estuviera medido para transmitir un mensaje. El final se acercaba y no había forma de evitarlo. Mientras su ejército descendía por el Nilo, la tensión en Alejandría crecía como una sombra que se extendía por los pasillos del palacio. Cleopatra lo sentía en el aire, en las miradas de sus consejeros, en el silencio de los templos, en la manera en que la ciudad parecía contener la respiración. Marco Antonio, por su parte, vivía atrapado entre la culpa y la desesperación. La derrota en Accio había sido un golpe devastador, pero lo que realmente lo quebraba era la sensación de haber fallado a todos, a sus soldados, a Roma, a Cleopatra, a sí mismo. La propaganda de Octavio lo había convertido en una caricatura, en un hombre dominado por sus emociones, incapaz de tomar decisiones racionales. Y aunque sabía que esa imagen era injusta, también sabía que había perdido el control de su destino. Cleopatra lo observaba con una mezcla de compasión y preocupación. Había visto a Marco Antonio en sus momentos de gloria, cuando su presencia llenaba una sala, cuando su voz podía mover ejércitos, cuando su determinación parecía inquebrantable. Ahora veía a un hombre que luchaba contra sus propios fantasmas, que se debatía entre la rabia y la tristeza, que intentaba encontrar una salida donde ya no quedaban caminos. Pero Cleopatra no era una mujer que se dejara paralizar por la desesperación. Incluso en los momentos más oscuros, su mente seguía trabajando, buscando opciones, analizando posibilidades. Sabía que Octavio no venía a negociar. Sabía que no aceptaría una rendición honorable. Sabía que su objetivo era eliminar cualquier amenaza a su poder, y eso incluía a Marco Antonio, a ella y, sobre todo, a Cesarión. La idea de que su hijo pudiera caer en manos de Octavio era algo que Cleopatra no podía permitir. Cesarión era el último vínculo con César, el último símbolo de una posible continuidad, el último rastro de una alianza que había definido su vida. Protegerlo se convirtió en su prioridad absoluta. Mientras tanto, Marco Antonio intentaba reorganizar las defensas de Alejandría. Reunió a los soldados que aún le eran leales, reforzó las murallas, preparó estrategias. Pero en el fondo sabía que era inútil. El ejército de Octavio era demasiado grande, demasiado disciplinado, demasiado decidido. Y él ya no era el general que había sido. La derrota lo había marcado de una manera que no podía ocultar. Cleopatra, consciente de la fragilidad del momento, decidió construir un refugio secreto dentro del mausoleo que había mandado construir para sí misma. No era un gesto morboso, sino estratégico. Sabía que, si todo fallaba, ese lugar sería su última fortaleza. Un espacio donde podría tomar decisiones finales sin interferencias. Un espacio donde podría controlar su destino. La ciudad, mientras tanto, vivía en un estado de inquietud constante. Los ciudadanos sabían que la guerra estaba perdida.
Sabían que Roma estaba a las puertas. Sabían que el futuro sería incierto. Pero también sabían que Cleopatra había sido una reina que había luchado por ellos, que había intentado protegerlos, que había gobernado con una mezcla de firmeza y sensibilidad que pocos habían visto antes. Y esa lealtad silenciosa se sentía en las calles, en los mercados, en los templos. Cuando Octavio finalmente llegó a las afueras de Alejandría, lo hizo con la calma de alguien que ya se considera vencedor. No necesitaba demostrar fuerza. Su presencia era suficiente. Sus soldados avanzaron con disciplina, ocupando posiciones estratégicas, rodeando la ciudad como un anillo que se cerraba lentamente. Marco Antonio intentó un último ataque, un intento desesperado por recuperar algo de honor, por demostrar que aún podía luchar. Pero la batalla fue breve. Sus fuerzas estaban agotadas, desmoralizadas, superadas en número. La derrota fue inevitable. Cuando recibió la noticia de que sus tropas habían sido dispersadas, Marco Antonio sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No era solo la derrota militar. Era la confirmación de que ya no tenía un lugar en la historia, de que su legado sería definido por sus enemigos, de que su vida había llegado a un punto sin retorno. En ese estado de desesperación, recibió un mensaje que cambiaría todo. Le dijeron que Cleopatra había muerto. La noticia era falsa, pero Marco Antonio no lo sabía. Y al escucharla, algo dentro de él se quebró definitivamente. Cleopatra había sido su aliada, su compañera, su refugio. La idea de que ella hubiera muerto sin él, de que hubiera enfrentado el final sola, era insoportable. En un acto impulsivo, trágico, profundamente humano, Marco Antonio decidió seguirla. Ordenó a uno de sus sirvientes que lo ayudara a quitarse la vida. La herida fue profunda, pero no mortal. Mientras agonizaba, recibió un mensaje urgente: Cleopatra seguía viva. El impacto de esa noticia fue devastador. Marco Antonio, herido, sangrando, pidió ser llevado ante ella. Pero Cleopatra no estaba en el palacio. Estaba en su mausoleo, protegida por puertas reforzadas que solo ella podía abrir. No quería que Octavio la capturara viva. No quería ser exhibida en Roma como un trofeo. No quería que su historia terminara en humillación. Cuando los sirvientes de Marco Antonio llegaron al mausoleo, Cleopatra se negó a abrir las puertas. No por crueldad, sino por miedo. Miedo a que Octavio pudiera entrar detrás de ellos. Miedo a perder el control de sus últimos momentos. Pero permitió que subieran a Marco Antonio por una ventana, con cuerdas, con esfuerzo, con lágrimas. La escena que siguió es una de las más conmovedoras de la historia antigua. Marco Antonio, moribundo, fue llevado hasta Cleopatra. Ella lo sostuvo en sus brazos mientras él intentaba hablar, mientras intentaba explicarse, mientras intentaba encontrar consuelo en sus últimos instantes. Cleopatra lloró. No como una reina, sino como una mujer que veía morir a alguien que había sido parte esencial de su vida. Marco Antonio murió allí, en el mausoleo, rodeado de silencio, de incienso, de la presencia de la mujer que había marcado su destino. Cleopatra, después de su muerte, quedó sumida en una mezcla de dolor y lucidez. Sabía que Octavio vendría por ella. Sabía que intentaría capturarla viva. Sabía que su objetivo era llevarla a Roma para exhibirla en su desfile triunfal, como un símbolo de su victoria sobre Oriente, sobre Egipto, sobre la última reina de los faraones. Y Cleopatra no estaba dispuesta a permitirlo. Octavio, al enterarse de la muerte de Marco Antonio, entró en Alejandría con una actitud que mezclaba solemnidad y cálculo. Sabía que la guerra había terminado. Sabía que Cleopatra era la última pieza del tablero. Sabía que su captura sería un triunfo simbólico que consolidaría su poder en Roma. Cuando se reunió con ella, Cleopatra no se presentó como una mujer derrotada. Se presentó como una reina. Vestida con dignidad, con la cabeza en alto, con una serenidad que sorprendió incluso a Octavio. No suplicó. No lloró. No pidió clemencia. Habló con él como una igual, como alguien que entendía el poder y sus reglas. Octavio la escuchó, pero no se dejó influenciar. Ya había decidido su destino. Cleopatra sería llevada a Roma.
Sería exhibida. Sería humillada. Sería el símbolo final de su victoria. Cleopatra, al darse cuenta de que no había forma de negociar su libertad, tomó una decisión que había estado contemplando desde hacía tiempo. Una decisión que le permitiría controlar su final, que le permitiría evitar la humillación, que le permitiría preservar su dignidad. Regresó al mausoleo. Ordenó que la dejaran sola con sus sirvientas más fieles. Preparó el espacio con calma, como si estuviera organizando un ritual. Y allí, en ese lugar que había construido para su muerte, tomó el control de su destino. La versión más famosa dice que murió por la mordedura de un áspid, una serpiente venenosa que simbolizaba la realeza egipcia. Otras versiones hablan de veneno oculto en un peine o en una pomada. Lo cierto es que Cleopatra eligió su final. Eligió cómo morir. Eligió no ser un trofeo. Cuando Octavio recibió la noticia de su muerte, su reacción fue ambigua. Por un lado, había perdido la oportunidad de exhibirla en Roma. Por otro, había eliminado la última amenaza a su poder. Ordenó que su cuerpo fuera enterrado junto al de Marco Antonio, cumpliendo el último deseo de la reina. Y así terminó la vida de Cleopatra. No en una sala del Senado, no en una prisión romana, no en un desfile humillante, sino en un mausoleo que ella misma había elegido, rodeada de símbolos que representaban su historia, su cultura, su poder. Su muerte marcó el final de Egipto como reino independiente. Octavio lo convirtió en una provincia romana. Cesarión fue ejecutado. La dinastía ptolemaica llegó a su fin. Pero Cleopatra, incluso en la muerte, se convirtió en algo más grande que un personaje histórico. Se convirtió en un mito, en un símbolo, en una figura que atravesaría los siglos, reinterpretada una y otra vez, siempre envuelta en un aura de misterio, inteligencia y poder. La muerte de Cleopatra no cerró su historia. La abrió. La transformó. La convirtió en algo que ningún ejército, ningún emperador, ningún decreto podía controlar. Porque cuando una figura histórica muere, su cuerpo desaparece, pero su imagen empieza a vivir una vida nueva, una vida que ya no pertenece al tiempo en el que existió, sino a todos los tiempos que vienen después. Y Cleopatra, más que casi cualquier otra figura de la antigüedad, se convirtió en un espejo donde cada época proyectó sus miedos, sus deseos, sus fantasías. Octavio, que pronto sería conocido como Augusto, entendió esto mejor que nadie. Sabía que Cleopatra no podía quedar como una reina poderosa, inteligente, estratégica. Sabía que no podía permitir que su figura inspirara admiración. Sabía que, si quería consolidar su poder, tenía que controlar la narrativa. Y así comenzó la primera gran transformación del mito de Cleopatra, la propaganda romana. En Roma, Cleopatra fue presentada como la encarnación de todo lo que Augusto quería erradicar: el lujo excesivo, la influencia extranjera, la seducción peligrosa, la ambición femenina. La describieron como una bruja, como una manipuladora, como una mujer capaz de destruir a los hombres más poderosos del mundo. La convirtieron en un símbolo, no de poder, sino de decadencia. Y esa imagen, repetida durante años, se incrustó en la memoria colectiva. Pero esa versión era solo una máscara. Una máscara diseñada para justificar la victoria de Augusto, para borrar la complejidad de Cleopatra, para reducirla a un personaje de tragedia moral. Y sin embargo, incluso esa máscara tenía un efecto inesperado: la convirtió en un mito. Un mito que sobrevivió a Roma, que sobrevivió al imperio, que sobrevivió a los siglos. Mientras Roma celebraba su triunfo, Egipto se transformaba en una provincia. Los templos seguían funcionando, pero ya no tenían el mismo poder. Los sacerdotes seguían realizando rituales, pero ahora bajo la mirada de gobernadores romanos. El Nilo seguía inundándose cada año, pero su riqueza ya no pertenecía a un faraón, sino a un emperador lejano. Y en ese nuevo Egipto, la figura de Cleopatra se convirtió en un recuerdo que flotaba entre las ruinas del palacio, entre los muros del mausoleo, entre las historias que los ancianos contaban a los niños. Con el paso de los siglos, Cleopatra dejó de ser una figura política y se convirtió en un símbolo cultural.
Los historiadores griegos la describieron con una mezcla de admiración y crítica. Los romanos la recordaron como una advertencia. Los egipcios la recordaron como la última reina que intentó proteger su tierra. Y poco a poco, su figura empezó a transformarse de nuevo. En la Edad Media, Cleopatra reapareció en manuscritos iluminados, en crónicas que mezclaban historia y fantasía. A veces era una hechicera. A veces, una filósofa. A veces, una mujer fatal. Cada autor la moldeaba según sus propios valores, sus propios miedos, sus propias obsesiones. Y así, Cleopatra se convirtió en un personaje que podía adaptarse a cualquier época, a cualquier cultura, a cualquier imaginación. Durante el Renacimiento, su figura resurgió con fuerza. Los artistas la pintaron como una mujer de belleza irresistible, envuelta en telas finas, rodeada de símbolos exóticos. Los dramaturgos la convirtieron en protagonista de tragedias apasionadas. Shakespeare, en particular, la inmortalizó en una obra donde la Cleopatra histórica se mezcla con la Cleopatra mítica, creando una figura que es al mismo tiempo reina, amante, estratega, mujer, símbolo. Esa Cleopatra shakespeariana, llena de contradicciones, llena de vida, llena de fuerza, se convirtió en la versión dominante durante siglos. Una mujer que ama con intensidad, que gobierna con audacia, que muere con dignidad. Una mujer que desafía a Roma no solo con ejércitos, sino con su presencia, con su inteligencia, con su capacidad para ser más grande que la vida misma. Y luego llegó la era moderna. El cine, la literatura, la cultura popular tomaron a Cleopatra y la transformaron una vez más. Elizabeth Taylor, con su mirada intensa y su presencia magnética, creó una Cleopatra que se convirtió en un icono global. Una Cleopatra que mezclaba historia y glamour, política y romance, tragedia y espectáculo. Una Cleopatra que, aunque no era históricamente precisa, capturó la imaginación de millones de personas. Pero detrás de todas esas versiones, la seductora, la bruja, la estratega, la amante, la diosa, la víctima, hay una mujer real. Una mujer que gobernó un reino en crisis. Una mujer que habló múltiples lenguas. Una mujer que negoció con los hombres más poderosos de su tiempo. Una mujer que intentó salvar a su país en un mundo dominado por imperios. Una mujer que tomó decisiones difíciles, que enfrentó traiciones, que vivió entre guerras, que amó, que perdió, que luchó hasta el final. Esa Cleopatra, la Cleopatra histórica, es más fascinante que cualquier mito. No porque fuera perfecta, sino porque fue humana. Porque tuvo que navegar un mundo lleno de peligros. Porque tuvo que tomar decisiones que ningún hombre de su época tuvo que tomar. Porque su vida fue una mezcla de inteligencia, audacia, vulnerabilidad y fuerza. Cuando uno mira su historia con calma, sin las distorsiones de la propaganda, sin las exageraciones del mito, sin los adornos del cine, descubre a una mujer que entendió el poder de una manera profunda. Cleopatra sabía que el poder no era solo fuerza militar. Era diplomacia. Era cultura. Era imagen. Era palabra. Era presencia. Era la capacidad de conectar mundos distintos. Y eso es lo que la hace tan moderna. Cleopatra no gobernó solo con ejércitos. Gobernó con inteligencia emocional. Con intuición política. Con una comprensión profunda de cómo funcionan las personas, las alianzas, los símbolos. Gobernó en un mundo donde ser mujer era una desventaja enorme, y aún así logró convertirse en una de las figuras más influyentes de su tiempo. Su legado no está en las batallas que perdió. Está en la manera en que vivió. En la manera en que se enfrentó a un mundo que parecía diseñado para aplastarla. En la manera en que se negó a ser una pieza pasiva en el tablero de Roma. En la manera en que tomó decisiones que aún hoy nos sorprenden por su audacia. Cleopatra no fue una víctima. No fue una seductora manipuladora. No fue una figura decorativa. Fue una reina. Una líder. Una estratega. Una mujer que entendió que, en un mundo dominado por hombres, la inteligencia podía ser un arma más poderosa que cualquier espada. Y por eso, su historia sigue viva. Porque no habla solo del pasado. Habla del presente. Habla de la lucha por el poder.
Habla de la identidad. Habla de la resistencia. Habla de la capacidad humana para reinventarse, para adaptarse, para sobrevivir. Cuando uno piensa en Cleopatra, no piensa solo en Egipto. Piensa en la humanidad, en la complejidad de nuestras decisiones, en la fragilidad de nuestros imperios, en la fuerza de nuestras historias. Y así, mientras el tiempo avanza, Cleopatra sigue caminando con nosotros. No como una figura lejana, sino como un símbolo que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay espacio para la inteligencia, para la estrategia, para la dignidad. Su historia no termina en su mausoleo. No termina en Roma. No termina en los libros. Sigue viva cada vez que alguien se pregunta cómo una mujer pudo desafiar a un imperio. Sigue viva cada vez que alguien cuestiona las narrativas oficiales. Sigue viva cada vez que alguien busca la verdad detrás del mito. Cleopatra no murió. Se transformó. La figura de Cleopatra, una vez liberada del peso de su propia época, empezó a viajar por la historia como un eco que se transforma según quien lo escucha. Y ese eco, con el paso de los siglos, se volvió más complejo, más profundo, más difícil de encerrar en una sola interpretación. Porque Cleopatra no pertenece únicamente al Egipto que gobernó, ni a la Roma que la derrotó. Pertenece a todos los lugares donde la memoria humana intenta comprender el poder, la ambición, la inteligencia y la fragilidad. Después de su muerte, Egipto quedó bajo el control directo de Roma. Los templos siguieron funcionando, pero ya no eran centros de poder político. Los sacerdotes continuaron sus rituales, pero ahora bajo la mirada de gobernadores romanos. La vida cotidiana siguió su curso, pero el espíritu del país había cambiado. Y en ese nuevo Egipto, la figura de Cleopatra se convirtió en un recuerdo que flotaba entre los muros del palacio, entre las columnas del mausoleo, entre los susurros de quienes aún hablaban de ella en voz baja. Los romanos, por su parte, se encargaron de moldear su imagen según sus intereses. Para Augusto, Cleopatra era la excusa perfecta para justificar su ascenso. La presentó como una amenaza extranjera, como una mujer peligrosa que había intentado corromper a Marco Antonio, como un símbolo de decadencia oriental. Esa versión, repetida en discursos, inscripciones y obras literarias, se convirtió en la narrativa oficial. Y durante siglos, esa narrativa influyó en la manera en que el mundo veía a Cleopatra. Pero la historia tiene una forma curiosa de resistirse a las versiones oficiales. Con el tiempo, los historiadores empezaron a cuestionar la propaganda romana. Empezaron a buscar fuentes alternativas, a leer entre líneas, a reconstruir la vida de Cleopatra a partir de fragmentos dispersos. Y lo que encontraron fue una mujer muy distinta a la caricatura que Roma había creado. Cleopatra no era una seductora irresponsable. Era una estratega brillante. No era una reina caprichosa. Era una gobernante que entendía la política con una profundidad que pocos hombres de su época podían igualar. No era una figura decorativa. Era una líder que tomó decisiones difíciles en un mundo que parecía diseñado para aplastarla. A medida que los estudios modernos avanzaban, la imagen de Cleopatra empezó a cambiar. Los arqueólogos descubrieron nuevos restos, los historiadores reinterpretaron textos antiguos, los lingüistas analizaron inscripciones. Y poco a poco, la Cleopatra histórica empezó a emerger de las sombras del mito. Esa Cleopatra era una mujer que hablaba múltiples lenguas, que entendía la diplomacia, que sabía cómo negociar con Roma sin perder su identidad. Era una mujer que había heredado un reino en crisis y que, a pesar de las circunstancias, logró mantenerlo unido durante casi 2 décadas. Era una mujer que no se dejó intimidar por generales romanos, que no se dejó manipular por consejeros ambiciosos, que no se dejó reducir a un papel secundario. Pero incluso esa versión histórica tiene sus límites. Cleopatra vivió en un mundo donde casi todos los documentos oficiales eran escritos por hombres, para hombres, desde la perspectiva de los vencedores. Su voz, su propia voz, no ha llegado hasta nosotros. No tenemos cartas escritas por ella, ni diarios, ni discursos. Todo lo que sabemos de ella proviene de quienes la observaron desde fuera. Y eso hace que su figura sea,
inevitablemente, un espacio abierto a la interpretación. Quizá por eso Cleopatra ha sido reinterpretada tantas veces. Cada época la ha moldeado según sus propios valores. En la Edad Media, fue vista como un ejemplo de los peligros de la ambición femenina. En el Renacimiento, como una figura trágica y romántica. En el siglo XIX, como un símbolo de exotismo oriental. En el siglo XX, como una mujer poderosa que desafió a un imperio. Y en el siglo XXI, como un icono de inteligencia, liderazgo y resistencia. Pero más allá de todas esas interpretaciones, hay algo que permanece constante: Cleopatra fascina. Fascina porque su vida fue una mezcla de política, amor, guerra, diplomacia, tragedia y audacia. Fascina porque fue una mujer que vivió en un mundo que no estaba hecho para ella, y aún así logró dejar una huella que ha sobrevivido durante más de 2000 años. Fascina porque su historia nos habla de temas universales: el poder, la identidad, la supervivencia, la dignidad. Cuando uno piensa en Cleopatra, no piensa solo en Egipto. Piensa en la humanidad. En la manera en que construimos mitos. En la manera en que recordamos a quienes nos precedieron. En la manera en que el pasado se mezcla con el presente para crear historias que nos ayudan a entender quiénes somos. La arqueología moderna ha intentado encontrar su tumba, pero hasta ahora sin éxito. Algunos creen que está enterrada en algún lugar cerca de Alejandría, quizá en un templo dedicado a Isis. Otros piensan que su tumba fue destruida por terremotos, por el tiempo, por la historia misma. Pero tal vez su tumba no sea lo importante. Tal vez lo importante sea que Cleopatra sigue viva en la memoria colectiva, en las historias que contamos, en las preguntas que nos hacemos. Porque Cleopatra no es solo un personaje histórico. Es un símbolo. Un símbolo de resistencia frente a un mundo que cambia. Un símbolo de inteligencia en un entorno hostil. Un símbolo de dignidad frente a la derrota. Un símbolo de la capacidad humana para desafiar las narrativas oficiales y buscar la verdad detrás del mito. Y cuando uno se detiene a pensar en su vida, en su muerte, en su legado, descubre algo sorprendente: Cleopatra no fue derrotada. Su reino cayó, sí. Roma ganó, sí. Pero su historia sobrevivió. Su nombre sobrevivió. Su imagen sobrevivió. Y eso, en cierto modo, es una victoria. Porque mientras los emperadores romanos se convirtieron en estatuas rotas, en nombres que pocos recuerdan, Cleopatra siguió viva. Siguió transformándose. Siguió inspirando. Siguió desafiando. Siguió siendo un misterio que nunca termina de revelarse por completo. Y quizá esa sea la razón por la que seguimos hablando de ella. Porque Cleopatra representa algo que todos entendemos: la lucha por encontrar nuestro lugar en un mundo que a veces parece demasiado grande, demasiado complejo, demasiado implacable. Representa la capacidad de tomar decisiones difíciles, de enfrentar consecuencias, de mantener la dignidad incluso cuando todo parece perdido. Cleopatra no fue perfecta. Ningún ser humano lo es. Pero fue extraordinaria. Y su historia, contada una y otra vez, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando el mundo parece derrumbarse, siempre hay espacio para la inteligencia, para la estrategia, para la valentía. Su vida fue un acto de resistencia. Su muerte, un acto de control. Su legado, un acto de permanencia. Y así, mientras el tiempo sigue avanzando, Cleopatra sigue caminando con nosotros. No como una figura lejana, sino como una presencia que nos invita a mirar más allá de las versiones oficiales, más allá de los mitos, más allá de las simplificaciones. Nos invita a buscar la verdad. Nos invita a escuchar las voces que la historia intentó silenciar. Nos invita a recordar que el poder no siempre está donde parece y que la grandeza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Cleopatra, la última reina de Egipto, sigue viva en cada pregunta que nos hacemos sobre ella. Y mientras sigamos preguntando, mientras sigamos buscando, mientras sigamos contando su historia, ella nunca desaparecerá. Cuando una figura histórica atraviesa los siglos sin desvanecerse, sin perder fuerza, sin diluirse en el olvido, suele ser porque su historia toca algo profundo en la condición humana.
Cleopatra pertenece a ese grupo reducido de personas cuyo nombre no necesita explicación. Basta pronunciarlo para que surja una imagen, una emoción, una pregunta. Y eso, más que cualquier victoria militar o monumento, es lo que define un legado. Después de su muerte, Cleopatra dejó de ser solo una reina. Se convirtió en un símbolo. Un símbolo que ha cambiado de forma una y otra vez, adaptándose a cada época, a cada cultura, a cada mirada. Y ese proceso de transformación es, en sí mismo, parte de su grandeza. Porque Cleopatra no fue solo la última faraona de Egipto. Fue la última voz de un mundo antiguo que estaba a punto de desaparecer. Fue la última defensora de un reino que había sobrevivido durante milenios. Fue la última figura capaz de desafiar a Roma desde un lugar que no era la fuerza bruta, sino la inteligencia, la diplomacia, la cultura. Y cuando Roma la derrotó, no destruyó su memoria. La liberó. Durante siglos, la imagen de Cleopatra estuvo marcada por la propaganda romana. Augusto necesitaba justificar su victoria, y para hacerlo convirtió a Cleopatra en un monstruo simbólico, la reina extranjera que había corrompido a Marco Antonio, la mujer peligrosa que representaba todo lo que Roma debía rechazar. Esa versión, repetida en discursos, poemas y crónicas, moldeó la percepción de Cleopatra durante generaciones. Pero incluso dentro de esa caricatura había algo que no podían borrar: su magnetismo, su capacidad para fascinar, su presencia. Los romanos la describían como una amenaza, pero una amenaza irresistible. Y esa contradicción fue el primer paso hacia su transformación en mito. Con el tiempo, los historiadores empezaron a mirar más allá de la propaganda. Empezaron a preguntarse quién había sido realmente Cleopatra. Empezaron a reconstruir su vida a partir de fragmentos, de inscripciones, de relatos indirectos. Y lo que encontraron fue una mujer muy distinta a la figura demonizada por Roma. Una mujer que hablaba múltiples lenguas. Una mujer que gobernó un reino complejo. Una mujer que entendía la política con una claridad extraordinaria. Una mujer que supo negociar con los hombres más poderosos de su tiempo. Una mujer que intentó salvar a Egipto cuando todo parecía perdido. Esa Cleopatra, la Cleopatra histórica, empezó a emerger lentamente, como una estatua que se libera del polvo. Pero el legado de Cleopatra no se limita a la historia. También vive en la imaginación. En la literatura, en el arte, en el cine, en la música. Cada época la ha reinterpretado según sus propios valores. En la Edad Media, fue vista como un ejemplo moralizante, la mujer cuyo deseo llevó a la ruina a un gran general. En el Renacimiento, se convirtió en una figura trágica, una heroína que muere por amor y dignidad. En el siglo XIX, fue transformada en un icono orientalista, envuelta en exotismo y misterio. En el siglo XX, Hollywood la convirtió en una estrella eterna, con Elizabeth Taylor como su rostro más famoso. En el siglo XXI, se ha convertido en un símbolo de poder femenino, de inteligencia estratégica, de resistencia frente a un mundo dominado por hombres. Y lo más fascinante es que todas esas versiones, aunque distintas, comparten un hilo común. Cleopatra nunca es un personaje pasivo. Nunca es una sombra. Nunca es un adorno. Siempre es una fuerza. Una presencia. Una mujer que actúa, que decide, que influye. Pero más allá de las interpretaciones culturales, hay un legado más profundo. Un legado que tiene que ver con la manera en que entendemos el poder. Cleopatra vivió en un mundo donde el poder estaba definido por la fuerza militar, por la riqueza, por la herencia. Y sin embargo, ella demostró que el poder también puede ser inteligencia, diplomacia, carisma, visión. Demostró que una mujer podía gobernar con la misma autoridad que un hombre. Demostró que la política no es solo guerra, sino también palabra, presencia, estrategia. Su vida nos recuerda que el poder no siempre está donde parece. Que a veces, la fuerza más grande no es la espada, sino la mente. Que la influencia puede surgir de la capacidad de conectar mundos distintos, de entender culturas diferentes, de hablar lenguas que otros no hablan. Cleopatra fue una mediadora entre Egipto y Roma, entre Oriente y Occidente,
entre tradición y modernidad. Y ese papel, ese puente, es parte esencial de su legado. También hay un legado emocional. Cleopatra nos habla de la fragilidad humana, de la manera en que incluso los más poderosos pueden caer, de la manera en que el destino puede cambiar en un instante, de la manera en que la historia puede ser injusta, parcial, manipulada. Pero también nos habla de la dignidad, de la capacidad de elegir incluso en los momentos más oscuros, de la importancia de controlar la propia narrativa. Cleopatra eligió su final. Eligió no ser un trofeo. Eligió no ser humillada. Eligió morir como había vivido, con decisión. Y esa elección, más que cualquier batalla, es lo que la convierte en una figura eterna. Hoy, cuando pensamos en Cleopatra, no pensamos en una reina derrotada. Pensamos en una mujer que desafió a un imperio. Pensamos en una figura que sigue viva en la memoria colectiva. Pensamos en alguien que, a pesar de haber vivido hace más de 2000 años, sigue generando debates, preguntas, interpretaciones. Su tumba sigue sin encontrarse. Y quizá nunca se encuentre. Pero tal vez eso sea parte de su magia. Cleopatra no necesita un lugar físico para existir. Su tumba está en la imaginación humana. En cada libro que se escribe sobre ella. En cada película. En cada obra de teatro. En cada conversación. En cada persona que se pregunta cómo fue realmente. Cleopatra no es un personaje del pasado. Es una presencia del presente. Y mientras el mundo sigue cambiando, mientras nuevas generaciones descubren su historia, Cleopatra continúa transformándose. Continúa inspirando. Continúa desafiando. Continúa recordándonos que el poder puede tomar muchas formas, que la historia no siempre es justa, que los mitos pueden contener verdades profundas. Cleopatra fue la última faraona de Egipto. Pero también fue la primera mujer en la historia en convertirse en un mito global. Un mito que no se apaga. Un mito que no se desgasta. Un mito que sigue respirando. Y quizá, en el fondo, ese sea su verdadero legado, recordarnos que la grandeza no depende del final, sino del impacto que dejamos en quienes vienen después. La historia de Cleopatra se va desvaneciendo poco a poco, como una luz que se apaga lentamente al final de un largo día. Y mientras su figura se aleja, mientras su sombra se funde con la noche, queda una sensación extraña, una mezcla de melancolía y serenidad. Porque cuando una historia es tan grande, tan humana, tan llena de matices, el silencio que queda después no es vacío. Es un silencio lleno de ecos. Quizá ahora, mientras escuchas estas últimas palabras, puedas sentir ese eco. No es un ruido fuerte. No es un recuerdo preciso. Es más bien una vibración suave, como si algo antiguo siguiera respirando en la oscuridad. Como si Cleopatra, desde algún lugar que no pertenece al tiempo, siguiera caminando entre nosotros, recordándonos que la historia no es una línea recta, sino un círculo que vuelve una y otra vez a las mismas preguntas. ¿Quiénes somos cuando el mundo cambia? ¿Qué hacemos cuando el poder se tambalea? ¿Cómo enfrentamos la pérdida, la incertidumbre, el destino? ¿Qué dejamos atrás cuando ya no estamos? Cleopatra vivió esas preguntas en un nivel que pocos seres humanos han experimentado. Y sin embargo, sus respuestas no fueron tan distintas de las nuestras. Luchó por lo que amaba. Intentó proteger a quienes dependían de ella. Tomó decisiones difíciles. Se equivocó. Acertó. Amó. Sufrió. Resistió. Y al final, eligió su propio final. Esa humanidad, esa mezcla de fuerza y fragilidad, es lo que hace que su historia siga viva. No porque fuera perfecta, sino porque fue real. Porque fue compleja. Porque fue capaz de sostener su dignidad incluso cuando el mundo entero parecía derrumbarse a su alrededor. Y ahora, mientras dejamos atrás su historia, es posible que sientas algo parecido a lo que se siente al cerrar un libro que te ha acompañado durante horas. Una sensación de compañía que se disuelve, pero que deja un rastro cálido. Una sensación de haber viajado lejos, aunque no te hayas movido del sitio. Una sensación de haber conocido a alguien que, aunque vivió hace más de 2000 años, parece extrañamente cercano. Esa es la magia de las historias. Nos permiten viajar sin movernos.
Nos permiten conocer sin ver. Nos permiten sentir sin tocar. Y cuando están contadas con calma, con respeto, con profundidad, pueden convertirse en un refugio. Un refugio donde la mente descansa, donde el corazón se aquieta, donde el tiempo se vuelve más lento. Quizá ahora, mientras la noche avanza, puedas sentir ese refugio. Un espacio suave, silencioso, donde las preocupaciones del día se vuelven más pequeñas, más lejanas. Donde la respiración se vuelve más profunda. Donde el cuerpo empieza a soltar tensiones que ni siquiera sabías que estaban ahí. Cleopatra ya no está en Alejandría. Ya no está en Roma. Ya no está en los libros antiguos. Está aquí, en este momento, como una presencia que se disuelve lentamente, como un susurro que se aleja, como una historia que se cierra con delicadeza. Y tú, que has llegado hasta el final de este viaje, también formas parte de esa historia. Porque cada vez que alguien escucha, cada vez que alguien imagina, cada vez que alguien se deja llevar por un relato, la historia vuelve a nacer. Vuelve a respirar. Vuelve a existir. Así que, antes de despedirnos, toma un instante para sentir el peso suave de este viaje. No hace falta analizarlo. No hace falta entenderlo. Solo sentirlo. Como si estuvieras sentado en un lugar tranquilo, mirando un horizonte que se oscurece poco a poco, mientras el aire se vuelve más fresco y el mundo se prepara para descansar. La historia de Cleopatra termina, pero la noche continúa. Y en esa continuidad hay algo hermoso, la posibilidad de descansar, de soltar, de dejar que la mente se acomode en un ritmo más lento, más amable, más humano. Si estás escuchando esto para dormir, deja que las imágenes se vuelvan más difusas. Deja que las palabras se vuelvan más suaves. Deja que la respiración encuentre su propio compás. No necesitas hacer nada. No necesitas pensar en nada. Solo estar aquí, en este momento, mientras la historia se aleja como una barca que se pierde en la oscuridad del Nilo. Y si estás escuchando esto para relajarte, para desconectar, para encontrar un espacio de calma, permite que esa calma se expanda un poco más. Como una luz tenue que se extiende por una habitación silenciosa. Como un suspiro que libera algo que llevaba tiempo atrapado. Cleopatra vivió en un mundo lleno de ruido, de tensiones, de decisiones imposibles. Pero incluso en ese mundo, encontró momentos de belleza, de quietud, de conexión. Y quizá, de alguna manera, esos momentos también pueden acompañarte ahora. Porque las historias no solo nos enseñan, también nos acompañan, también nos sostienen, también nos recuerdan que no estamos solos en nuestras preguntas, en nuestras dudas, en nuestras búsquedas. Y ahora, mientras este viaje llega a su fin, quiero darte las gracias. Gracias por escuchar. Gracias por dejarte llevar. Gracias por permitir que esta historia te acompañe durante un rato. Gracias por estar aquí, en este espacio que construimos juntos, donde la historia y el sueño se encuentran. La noche sigue su curso. El mundo se vuelve más silencioso. Y tú puedes descansar. Cuando quieras, cuando lo sientas, puedes cerrar los ojos. Dejar que la respiración se haga más lenta. Dejar que el cuerpo se hunda un poco más en el lugar donde estás. Dejar que la historia se convierta en sueño. Y mientras te vas dejando llevar, recuerda algo, las historias nunca terminan del todo. Siempre queda un eco. Siempre queda una luz. Siempre queda un susurro. Y ese susurro, esta noche, te desea descanso. Descanso profundo. Descanso merecido. Descanso tranquilo. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por formar parte de Mitos y Sueños.